Sostengo, y de hecho, esta defensa probó acabadamente el alegato de apertura que le trajo a los señores jueces. Dijo que iba a venir a decir cada testigo, no denunció a ningún testigo puesto por su parte, y tal cual dijo qué es lo que iba a suceder en este juicio y que iba a venir a decir cada uno, los testigos que yo propuse, sucedió con la autoría de este caso. Y por las razones vertidas, pido la absolución lisa y llana del doctor Poletti. Y además, antes ya de terminar, encuentro también una grave contradicción entre lo que acabo de expresar del fiscal y de la querella con respecto a la causa de muerte. El fiscal habla de peritonitis séptica por obstrucción y la querella habla de peritonitis séptica por sutura mal hecha. Bueno, pues, más allá que yo considero que no es mucho causal. De todas maneras, pido la solución de porque esto es nada más que una afirmación sin sustento alguno que lo sostenga. Realizó la defensa de doctor Legato, quedaría antes de escuchar, como acaba de mencionar expresamente la defensa del doctor Mario Poletti, que todos le acusaron esta causa, por imperio de lo dispuesto en el artículo 192 del Código Procesal Penal, esta presidencia le va a dar la palabra a los acusadores a efectos de que efectúe el servidor de la réplica, la cual deberá limitarse expresamente a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido discutidos. Me adelanto, esto entiendo que puede implicar de modo alguno una actitud de apresuramiento de la audiencia, que van a referirse al pedido de nulidad expreso que ha manifestado la defensa con relación al hecho motivo de acusación. ¿Correcto esto, doctor? Completamente con la ley 2611 y la garantía de los derechos del paciente. Escuchamos la fiscalía, en primer lugar. Sí, Sí, la réplica se limita exclusivamente a ese aspecto. A ver si puedo prender la luz del cuarto oscuro donde está la defensa. Y primero que no existen nulidades en este proceso. La palabra nulidad no existe en ningún lugar del Código de Procedimientos. Sí, en un solo lugar. ¿Sabe dónde? En donde habla de la deliberación del jurado, que tiene que ser continua. La única lugar donde el Código habla de nulidad es en ese artículo. Después no existe la nulidad. En todo caso existe lo que se llama actividad penal defectuosa. Y como tal es subsanable, porque así lo establece el Código, y por lo tanto hay plazo, oportunidades donde se debe plantear la actividad procesal defectuosa, si no se contiene. Usted habló de que hubo una formulación de cargos, usted también habló que hubo un control de acusación, y esas eran las oportunidades que usted tenía para pulir esa actividad penal defectuosa, no porque lo diga este oficial, sino porque lo dice el Código Procesal, de manera tal de que se despejen estas dudas de este cuarto oscuro que usted tiene, que pareciera que tampoco están así, porque seguidamente pasó a defenderse de lo que es justamente la inobservancia de reglamentos que la Fiscalía le adjudica. Habló con algunos derechos del paciente relativizándolo y después se dedicó a hablar de consentimiento informado. Ese es justamente
la obligación al reglamento, la obligación que tiene el médico de informar del consentimiento informado, no de la internación, sino de, usted muy bien lo leyó, del tratamiento médico lugar, que en este caso era un tratamiento de cirugía. Son dos cosas distintas. Con lo cual, en primer lugar, es extemporáneo el planteo que hace la defensa. Con lo cual, no es nulidad porque así no lo establece el código, pero tampoco es una actividad procesal defectuosa porque tuvo un plazo para plantearlo. En segundo lugar, lo que está invocando la defensa para invocar esta pseudo-nulidad que no existe, me imagino es que es para salvaguardar el derecho de defensa, la posibilidad de defenderse en juicio, y de hecho se ha defendido de esa acusación en juicio porque, ni bien plantea esto, continúa con su alegato haciendo una defensa de lo que es el consentimiento informado, que es justamente la inobservancia que la Fiscalía y la querella la achaca, y específicamente la querella, porque hay una unidad en la acusación, en esta instancia, porque se ha unificado la acusación, se dedicó mayor parte de su alegato a explicar lo que es el consentimiento informado. Con lo cual, más allá que en el desarrollo del juicio se preguntó sobre eso, la defensa también preguntó sobre eso, el propio Poletti habló del consentimiento informado, así que se defendió el mismo imputado, no hay ningún derecho vulnerado como para tener que subsanar ninguna actividad penal defectuosa, más allá de que el alegato de clausura no es la oportunidad para plantear lo que plantea. No. Por lo tanto, hace planteo de actividad penal defectuosa. La querella brevemente hace una cuestión vinculada con este pedido de espacio. Sí, yo en realidad necesito hacer réplica en cuanto a este punto y a otros dos nuevos a los que aludió la defensa. Obviamente que en el caso del planteo de nulidad entiendo que el mismo debe ser rechazado por improcedente. En todo caso, debería al momento de una eventual sentencia condenatoria trabajarlo en las instancias de impugnación correspondientes previstas en el código. En relación al tema de la culpa por asunción que invoca dentro de lo que vendría a ser la interpretación dogmática del delito de homicidio culposo por parte de la defensa. La defensa alude a que la posición de garante del médico cirujano Mario Poletti se inició el 13 de julio de junio y terminó el 20 de junio. Y dice, bueno, después lo que sucedió posteriormente en el CEMIC hasta la fecha 8 de julio del 2013 no tiene que ver con la posición de garante. En realidad, entiendo que, por un lado, el doctor Mario Poletti, durante el periodo 12 de junio al 20 de junio, por los motivos que ya expresé, cumplió con su posición de garante. Ahora bien, el resultado muerte, esta parte querellante lo imputa a consecuencia de la falla de esa posición de garante. Respecto de lo que es la teoría de la imputación objetiva, acá es una imputación a partir de la elevación del riesgo permitido. O sea, la actividad de la medicina importa un riesgo. La conducta de Poletti lo que hizo fue elevar por arriba del nivel del riesgo permitido la situación del paciente que deriva en el resultado muerte. En este punto debo recordar que en la audiencia de juicio el doctor Carlos de Lozada hizo alusión al principio de maleficencia. El principio de maleficencia indica que el médico no debe agregar riesgos al propio de la patología del paciente. Por ese motivo es que entiendo indiferente la distancia, como lo llama la defensa, la distancia del tiempo entre Rincón y el CEMIC, y es por esto que invoco la teoría de la imputación en este sentido.
Y en segundo lugar, respecto de una cuestión normativa, respecto de las normas aplicables, la defensa pidió precisiones. Bueno, se las doy. La Ley Nacional 26.529, en su artículo 12, establece que la historia clínica es documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, con lo cual se descarta la documentación verbal, en el que consta toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. El titular es el paciente. Entre otras cuestiones, ¿qué debe contener? Debe contener los actos realizados, antecedentes, medicamentos, prácticas, estudios complementarios. Si no se cumple con la historia clínica, puede generar responsabilidad del profesional y del establecimiento de salud conforme al artículo 512 del Código Civil. La ley provincial, por su parte, que acá invoca desconocimiento a la defensa, prevé en el artículo del 4 al 15 los derechos del paciente y entre ellos la obligación del profesional de informar y de obtener el consentimiento del paciente. Dice esta ley que la historia incompleta, la historia clínica incompleta, y esto es muy importante, así que le agradezco a la defensa de darme esta oportunidad, la historia clínica incompleta es una presunción en contra del profesional de cualquier intento exculpatorio de su parte. Muchas gracias. Bien, entonces antes de concluir, y atento al pedido expreso que formularon la defensa, le vamos a dar la palabra al doctor Mario Andrés Olieti para que haga todas las manifestaciones que considere. Entiendo que tengo la última palabra de acuerdo a lo que dijo el doctor. Tiene la última palabra, doctor, pero aspiro no, a que no se convierta en una réplica. No, doctor. Simplemente, bueno, hago la reserva del caso porque de entender está violado una garantía constitucional. ¿Sí? E incluso un tratado incorporado al 75, inciso 22 de la Constitución Nacional a partir de 1994. No un proceso. El proceso, digamos, dentro de la pirámide de las leyes, no tiene la misma jerarquía constitucional. Es una cuestión, en todo proceso se tiene que respetar la Constitución. Eso por un lado. Por otro lado, la acusación versa no sobre la ley nacional que propone ahora el doctor. Acá por último dice la acusación. La ley provincial 2611, en especial, en el artículo 4 del 15, no habla de la ley nacional. Incluso lo que dice el doctor Lucero, pasible de la acción civil, no me acuerdo del artículo del Código Civil. Vuelvo a repetir, hacemos una ampliación muy amplia de la responsabilidad. Nada más, señor presidente. No. Ahora sí, entonces, vamos a dar la palabra al imputado, al acusado, al doctor Mario Andrés Olieti, para que, bueno, exprese lo que considere respecto a todo lo que ha ocurrido durante estas largas jornadas que demandó este juicio. Doctor, lo escuchamos. Bien. Señores jueces, yo voy a hacer varias observaciones a lo escuchado y a lo expresado en estos días. Primero quiero aclarar que yo me sometí al análisis de mi proceder, en este caso y en particular y en general a mi desempeño como médico. El señor fiscal, cuando pidió que bajemos el número de testigos, dijo que daba por sentado mi buen proceder y mi conducta ética para con los pacientes. Eso da por entendido que traté a todos los pacientes igual. Mis colegas y pares, y aclaro, pares, avalaron tanto lo que hice con cómo lo hice.
Yo también, gracias a este cuarto intermedio, tuve la oportunidad de ver con detenimiento las declaraciones de los únicos 2 profesionales que no avalaron mi accionar médico. En primer lugar, el perito oficial, y en segundo lugar, el perito de parte, al cual, aclaro, se le pide que venga a hablar mal del imputado, porque es perito de parte. Y en realidad el perito oficial es también un perito de parte. En este caso de la Fiscalía, su pertenencia al Estado acusador lo coloca en posición de ser parte en el proceso. En cuanto al perito de la Fiscalía, me gustaría tener en cuenta varias consideraciones. El doctor dijo bajo juramento que evaluó las 2 historias clínicas. Lo dijo y lo afirmó. Y en base a esto hizo una pericia totalmente parcial, ponderando algunos elementos y ocultando o no mencionando otros. Como dijo el doctor Quintero, no se evaluó en ningún momento el accionar en el otro nosocomio, donde el paciente permaneció internado 19 días. Primero, se me acusó de no haber llenado correctamente los consentimientos. ¿Se mencionó cómo fueron los consentimientos del CEMIC? Por favor, quiero mostrar. Son todas hojas que están en el legajo con el que vinimos a juicio. Son las hojas 286, 289 y 290. Si me permiten, por favor, se los acerca. Perdón, no corresponde. La técnica y el sistema que las nombra. Bien, perfecto. El doctor puede hacer toda la manifestación, pero no corresponde que lo reciba al tribunal. Perfecto. No es extraño. Si nos fijamos en... Doctor, mantengamos, por favor, le pido con respeto, ¿sí? Continúe, doctor Polietti. Si nos fijamos en la número 288, está totalmente en blanco y lo único que figura al final es la firma de la señora Otamendi. Totalmente en blanco. Es el consentimiento informado para la internación. Acá hay otro, son todos del CEMIC, ¿no? Como dije anteriormente. En la hoja 289 dice formulario de consentimiento informado. Si nos fijamos, no se parecen a las 10 hojas que dijo el doctor Lozada que deben tener todos los consentimientos informados. En donde dice, en mi carácter del paciente Maldonado Francisco, se ha sometido a operación laparotomía exploradora. Complicaciones, muerte, absceso, sepsis, evisceración, abdomen abierto y contenido. Eso es todo lo que dice. En la hoja 290 dice directamente Maldonado Francisco, traqueostomía. Ni riesgos, ni complicaciones, ni ningún otro tipo de cosas, como dijo que debían tener sí o sí los consentimientos informados. El paciente tuvo 4 intervenciones quirúrgicas, 3 de ellas en el abdomen. El único consentimiento informado que existe es este, que es la hoja 289. ¿Y los consentimientos de las otras cirugías? En segundo,
Se me acusa de haber realizado evoluciones extemporáneas. Acá me voy a remitir a la hoja 194 de la historia clínica del CEMIC. Perdón, señor presidente. A la hoja 194 de la historia clínica del CEMIC, que está en el... Esta hoja se encuentra dentro de la historia clínica del CEMIC, que está dentro de lo presentado por la Fiscalía. Sí, por favor. Doctor, lo escucho. No, simplemente solicitarle al presidente del tribunal que, en función a su competencia de dirección del proceso, le recuerde que está haciendo uso de la palabra del imputado y no su defensor. Que ya en 3 oportunidades le ha hablado al imputado para que el imputado reproduzca lo que le dice el defensor. Está en uso de la palabra del imputado, que se está riendo en este momento, pero bueno, dejemos de lado. Doctor, le pido yo entiendo. No sé si se ha interpretado. Yo entiendo todas las razones que las partes pueden exponer, entiendo las situaciones de emotividad que pueden ir, digamos, variando, ¿sí? En función del avance, en función de una cantidad de circunstancias que cada parte evalúa de acuerdo a cuál es el objetivo, ¿sí? O el objeto concreto que pretende reproducir el El imputado está haciendo uso de la palabra. El imputado puede recurrir a distintos elementos, obviamente no puede exhibir la actividad como corresponde, pero sí puede hacer manifestaciones leyendo algún tipo de borrador o lo que tenga en el. Lo único que sí es atinente de su parte, y le voy a hacer observar al señor defensor que concluyó su alegación, y por lo tanto, doctor, le pediría a la presidencia que evite, ¿sí?, mantener diálogos y conversaciones con el doctor que está haciendo uso del derecho constitucional, ¿sí?, reproducido en el código, de hablar en último caso. ¿Sí? En ningún momento le dije nada. Doctor, no vamos a entrar con la presidencia y menos con el tribunal en cuestiones de diálogo, etcétera, etcétera. Quedó clara entonces la observación que manifestó la querella. Le voy a pedir al diputado que continúe con sus manifestaciones. Bien. Y deberemos tomar nota. Bien. Como decía, se me acusó, lo repito para que queden claro, de haber realizado evoluciones extemporáneas. Me remito a la hoja 194 que figura en el legajo, que corresponde a la historia clínica del CEMIC, con fecha de evolución 23 del 06 del 2013. Dice, 20 del 6 del 2013, paciente derivado con cuadro de... 21 del 6 del 2013. Recordemos que la fecha de esta evolución es 23, como dice el sistema, 23 del 6 del 2013. El 23 del 6 del 2013 se realizan las evoluciones correspondientes al 20 del 6, al 21 del 6, y al 22 del 6 del 2013. Es decir, ¿dónde está el análisis de la extemporalidad de las evoluciones que no realicé yo? Tercero, como lo dejó en claro el doctor Quintero, se me acusa a mí de no haber mandado anatomía patológica cuando quedó probado que no resequé nada. Pero nadie acusó a la otra parte de no haber mandado la anatomía patológica que se resecó y se sacó. Entonces, ¿por qué está mal haber mandado o no la anatomía patológica por parte mía y no se evalúa lo que se hace en la otra parte? Repito, el perito de la Fiscalía dijo que evaluó las 2 historias clínicas de manera exhaustiva. Quinto, se me acusa de usar mucha medicación para el dolor.
por usar nalbufina, una ampolla diluida, como explicó la enfermera, una ampolla diluida en 10 centímetros cúbicos, se usaban 3 centímetros cúbicos SOS. Me voy a remitir a leer las hojas de la 119 a la 123 de las indicaciones de la clínica CEMIC. El 23 del 06, firmado por la doctora Mariana Molleda, me parece, dice: lactulosa, ranitidina, metronidazol, diclofenac. Hasta ahí tienes analgésico. El día 24 del 06, al paciente le dan diclofenac 150 miligramos endovenoso con inicio a las 8 horas, en goteo regulable, y morfina al 1%, una ampolla, a usar según orden médica. El 25 de junio cambian la indicación. Suspenden una ampolla de morfina y además del diclofenac ponen morfina 5 ampollas endovenosas en 200 centímetros cúbicos de solución fisiológica a goteo regulable. Y además del diclofenac que tenía, se le agrega dipirona y otra ampolla de diclofenac para usar como única vez. Ratifican esta indicación el 26 del 6, firmado por la doctora Mariana Sepúlveda. Morfina, 5 ampollas bien endovenosas, en goteo continuo, más el diclofenac, 150 miligramos cada 12 horas, más clonazepam, 4 gotas cada 8 horas. Y así continuó hasta el 27, que tengo acá, después siguieron, pero hasta el 27 le pusieron 5 ampollas de morfina por día, más el diclofenac. Yo recuerdo que tanto el fiscal como la querella me acusaron de ser prácticamente el encubridor de la sintomatología del paciente por usar una ampolla de nalbufina diluida, que es un derivado sintético de la morfina y que es menos potente que la morfina. En el otro nosocomio usaban 5 ampollas por día de morfina en goteo continuo. Ahora me voy a referir específicamente a la declaración que hizo el doctor Cosarín el otro día al analizar la historia clínica. Primero, el doctor Cosarín no supo definir qué era la anamnesis. Que es lo primero que se le hace al paciente, se le pregunta. Y debe ser que el doctor Cosarín hace mucho que no hace anamnesis, porque en la anamnesis se anotan los hechos positivos que tiene el paciente. Es decir, yo no pongo, no se droga, no toma alcohol. Yo le pregunto, ¿se droga? No. Entonces no pongo, no se droga. Si el paciente toma alcohol, yo pongo toma alcohol, porque es un dato positivo en la historia clínica. En el video 273 al minuto 20, el fiscal le pregunta cómo diagnostica una apendicitis. El doctor contesta textual: supóngase que usted tiene laboratorio, el fiscal le pregunta, supóngase que usted tiene laboratorio y no radiógrafo. ¿Cómo hace el diagnóstico? El doctor Cosarín contesta: con la anamnesis y una alta sospecha. La evaluación, donde hay una palpación que duele, que es el punto de Murphy. Acá el doctor Cosarín comete un error.
no se llama punto de Murphy, se llama punto de McBurney. Por eso está la incisión en ese lugar. No duele el punto de Murphy, duele el punto de McBurney. El punto de Murphy es para la vesícula, no para el apéndice. Después detalla que para el diagnóstico son necesarias 3 patas: la anamnesis, el laboratorio y la placa de tórax. Placa de tórax. ¿Para qué usamos la placa de tórax para el diagnóstico de apendicitis? No sé. En todo caso, una placa de abdomen, no una placa de tórax. Porque si el doctor pide la placa de tórax para descartar una neumonía, como él dijo, quiere decir que le revisó los pulmones previamente. Entonces no pide la placa de tórax de una. Pide la placa de tórax una vez que le revisó los pulmones. Y aclaró que todo esto puede ser sospechoso pero no concluyente. Es decir, aún teniendo las 3 patas del diagnóstico a la que él se refirió, el diagnóstico es sospechoso, pero no concluyente. En cuanto a la famosa tomografía, el perito afirmó, bajo juramento, que un estudiante de 3er año de medicina puede leer una tomografía. Yo creo que él estudió en la UBA, yo estudié en la UNC, Universidad Nacional de Córdoba. Yo tuve diagnóstico por imágenes al 4.º año, y recién al 5.º año de la carrera, que duraba 6, entramos en un hospital. ¿Y tomografías? Yo hice la residencia en un hospital público que no tenía tomógrafo. Yo no vi tomografías mientras estudiaba, porque mi hospital no tenía. Más allá de eso, cuando el doctor que dice que un estudiante puede ver la tomografía perfectamente, él se pone a describir la tomografía. Esto es específicamente en el video 273 al minuto 38, cuando describe el estudio. El doctor que dice que un estudiante de 3er año podía ver la tomografía dice: el vaso, el estómago, más adelante vemos desarrollado el arco vascular, la mesentérica superior, el páncreas o el duodeno. Es decir, que el doctor que dice que a la tomografía la puede ver un estudiante de 3 años confunde en la tomografía que tiene al frente el páncreas, que es una glándula sólida, con el duodeno, que es la primera porción del intestino. También se contradice, porque cuando el fiscal le pregunta, ¿y usted qué vio ahí? Y bueno, yo vi 2 imágenes. ¿Y realizó interconsultas? Sí, realicé interconsultas. Realicé una interconsulta con el doctor Mogillansky y la doctora Carrascal para que le digan qué es lo que veía. Por lo tanto, si era tan fácil ver la tomografía y la podía ver el estudiante, ¿para qué consultó a 2 especialistas entonces? O no es tan fácil interpretar la tomografía, o el doctor no sabe interpretar tomografía. Acá hay algo que lo mencionó la querella y la fiscalía. El doctor faltó a la verdad cuando dijo que al paciente se le habían dado 500 centímetros cúbicos de líquido en 12 horas. Según se desprende de las hojas 45, 46 y 47 de enfermería de la Clínica y Maternidad Rincón, la hoja 45 está hecha a las 5 y 27, donde dice solución fisiológica 500 centímetros cúbicos. La hoja 47 dice, de las 12 y 22 dice solución fisiológica 500 centímetros cúbicos. Y la otra hoja de las 21 y 47 del 12 del 6 dice solución fisiológica 500 centímetros cúbicos. Es decir, que en 12 horas se le pasaron 1500 centímetros cúbicos. No 500 como asegura la fiscalía y la querella. Además de esto dicen, no estaban hechas las indicaciones. Hoja 37 de la historia clínica de Clínica y Maternidad Rincón, firmada por mí, dice solución fisiológica
2.000 centímetros cúbicos endovenosos cada 24 horas, ranitidina 2 ampollas endovenosas, metoclopramida 1 ampolla endovenosa cada 8, fecha 12 del 06 del 2013, firmada por mí. Es decir, ¿se le pasaron 500 en 12 horas? No, se le pasaron 1.500. Como dicen los informes de enfermería, salvo que pensemos que 3 enfermeras diferentes están mintiendo en lo que hicieron. Y como dijo el doctor, toda la historia clínica sea falsa. En el mismo video, es decir, el 273 al minuto 58, el fiscal le pide que lea el estudio ecográfico del paciente. Y lo voy a leer textual, a lo que dijo el doctor Cosarín. Dijo, se explora fosa ilíaca derecha con transductor de alta y baja frecuencia. Acá dice edema de pared. Nunca dice de qué pared. En la ecografía dice edema de pared apendicular. Leve cantidad de líquido. Y ahí dijo, yo no sé dónde está ese líquido. Supongo que está cerca de esa zona, porque es la zona que están mirando. A las maniobras de compresión y descompresión resultan positivas. Es decir, que presiona el abdomen y cuando suelta le dice que le duele. Esto es un signo indirecto. No, discúlpeme, si usted lo está tocando, lo aprieta, lo suelta y le duele, es un signo directo, no indirecto. Si usted está revisando el paciente, le toca la panza, le aprieta la panza y le duele más cuando suelta que cuando aprieta, es un signo directo. Y continúa, este es un signo directo de que existía un dolor en esa región. Y hace la aclaración de esto y dice, uno palpa el abdomen y se llama signo del rebote. Lo palpa y lo suelta. Si el paciente en ese momento es como que tiene una sacudida y si el paciente nos quiere matar, no me hagas ese dolor. Es decir, que está con sufrimiento peritoneal. Tenemos los estudios y este es un paciente quirúrgico. Eso lo dice el doctor Cosarín cuando le preguntan qué opinaba de la ecografía. Es decir, que el doctor Cosarín opina que con ese informe ecográfico y con ese signo clínico que anota el ecografista, era un paciente quirúrgico. El fiscal le pide que lea en ese mismo video, en el minuto 57, la foja quirúrgica. La foja quirúrgica que realicé yo. En ese momento le dicen que hay asas de dilatación de yeyuno. El fiscal le pregunta, ¿qué es el yeyuno? Y él empieza a decir, está el estómago, después empieza el duodeno, que mide entre 50 y 80 centímetros. Doctores, el duodeno no mide más de 25 centímetros. O sea, el doctor Cosarín seguía teniendo errores en lo que decía. Le voy a contestar tanto a la querella como a la fiscalía la duda de por qué no anoté la distancia de la cirugía de la válvula ileocecal. Doctor, la dilatación estaba en el yeyuno. El yeyuno se encuentra por lo menos a 1,5 metros de la válvula ileocecal. Por lo tanto, toda la apreciación que hizo el doctor Cosarín de la resección de la última porción del intestino es inválida. Porque el yeyuno queda a 1,5 metros de la válvula ileocecal. No queda pegada a la válvula ileocecal. No tiene comprometida la irrigación en el último segmento intestinal, como se encargó de decir el doctor Cosarín. Porque yo puse que eran las asas de yeyuno. El yeyuno es la segunda porción del intestino, que está a 1,5 metros de la válvula ileocecal. En el video 274 al minuto 9, discúlpenme, tuve mucho tiempo para ver los videos. El fiscal le pregunta cómo es el cierre en 2 planos. Y voy a leer textual lo que dice el doctor, del cierre en 2 planos, bajo juramento. ¿Qué es el cierre en 2 planos, doctor? Le pregunta el fiscal. El doctor Cosarín contesta que va a cerrar un plano mucoso, que es el primer plano vascular, y el otro plano. El cierre de los 2 planos es mucoso y luego extramucoso. Hace muchos años que el doctor no opera. Porque la mucosa no se cierra.
Después lo volvió a decir él. El cierre en 2 planos es sero muscular y seroso. El intestino tiene 3 capas. La mucosa, que es la interna, la del medio, que es la muscular, y la tercera, que es la serosa. No tiene sentido cerrar la mucosa porque la mucosa no aporta ningún sostén al cierre, se rompe. Hacemos los puntos en el músculo y en la serosa. Al minuto 50 del mismo video, el fiscal le pregunta: ¿qué posibilidades de vida tenía el paciente Maldonado cuando ingresa al CEMIC? El doctor Cosarín contesta: depende de las conductas que se tomen. Entra con un riesgo de vida de entre un 30 y un 85%, es decir, entre un 30 y un 85%. Es decir, que el paciente tenía una probabilidad de sobrevida de entre el 70 y el 30, si damos vuelta a la apreciación. Acá hay algo que es muy, muy importante. En reiteradas oportunidades el doctor Cosarín y el doctor Lozada posteriormente intentaron justificar la evolución del cuadro atándola al SIRS, al famoso SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por la falla de sutura. Y acá hay algo muy importante, porque tanto el doctor Cosarín como el doctor Lozada citan el relato oficial del Congreso Argentino de Cirugía que hace el doctor Pecol. Yo estuve la semana pasada con el doctor Pecol y me regaló el libro, porque yo soy miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía. Y también soy cirujano reconocido por la Academia Nacional de Medicina, tengo los diplomas de eso. Entonces yo hablé con el doctor Pecol y con la gente que escribió el libro que ellos citaron para decir que yo había hecho las cosas mal. Si me permiten, voy a leer. Esto es lo que el doctor Cosarín proyectó. Lo muestro, que es lo que proyectó el relato oficial del Congreso Argentino de Cirugía del 2003. Es lo que proyectó el doctor Cosarín.